Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Buscando honores. La reflexión de este día la encontramos en Mateo 23 y el verso 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Este versículo muestra el deseo de los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Cuando alguien era invitado a una cena y le daban las primeras sillas, eso era un honor. Se le daba a las personas más encumbradas, más destacadas. Y además de eso, dice que cuando iban a la sinagoga, habían unas sillas pegadas a la pared que habían hecho, pegadas. Los que se sentaban allí eran los grandes rabinos, los ilustres, las personas más importantes de la ciudad. Les tenían esas sillas o esas bancas allí. Los demás se quedaban parados o se sentaban con una esterita en el piso. Pero a ellos, dice, les gustaban los primeros lugares. ¿Qué significa? Honores. Que les rindieran pleitesía. Que cuando llegaran a una cena, casi que con reverencia le tenemos el lugar. Eso es muy común en nosotros los humanos, que nos gusten los honores, que nos gusten, que nos eleven. Pero saben, el Señor de manera práctica lo dice en Lucas capítulo 14. Desde los versículos 8 en adelante dice, cuando te inviten a una cena, a una boda, no te pongas a buscar los honores, los primeros lugares. Siéntate en un lugar distante. De tal manera que cuando lleguen los de la boda puedan decirte, mire, pásate aquí adelante. Y no vaya a suceder que te hagas primero adelante y te vaya a pasar la vergüenza de decir, por favor, retírese que este es el lugar de personas más importantes de la casa y usted tenga que pasar la vergüenza de irse atrás. Eso lo dijo el Señor. Y es muy práctico, muy bueno. Pero en la parte de nosotros como cristianos hoy, Santiago capítulo 2, versículos 2 al 4 nos dice, no tengamos malos pensamientos, porque si tú ves que entra una persona bien vestida, con anillo, se muestra que es rico, a él sí lo vas a invitar a un buen lugar, y si entra un pobre que aparenta que no tiene mucho, sencillamente lo vas a mandar al final. Eso es un mal pensamiento. No hagamos acepción de personas. Para Dios todos somos importantes. Para Dios no es importante tu dinero o tu fama o tus honores. Para Dios es importante estas palabras. El que se humilla será exaltado y el que se ensalza será humillado. Que el Señor hoy nos ayude a practicarlo. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.